Hola, hoy nos vamos a meter de lleno con un texto, bueno, un gigante del pensamiento occidental, La República, de Platón, o al menos algunos fragmentos clave. Un texto que, híjole, siglos después, y sigue dando de qué hablar. Totalmente. Y es que toca unos temas universales, ¿no? Exacto. Tenemos aquí pasajes que van sobre, bueno, qué es la justicia realmente, cómo sería una sociedad perfecta o ideal, quién debería mandar, y luego temas como qué onda con los artistas o hay algo después de morir. La idea es que juntos le entremos a desmenuzar estas ideas de Platón, entender por qué impactaron tanto y por qué, pues, todavía nos resuenan hoy. Y la forma en que empieza es curiosa, ¿no? Sí, sí. O sea, Sócrates baja al puerto, al Pireo, para una fiesta religiosa y termina en casa de Céfalo, un señor ya grande, con dinero. Y lo que empieza como una charla sobre la vejez y la riqueza. Se convierte en una discusión filosófica monumental. Céfalo dice que, bueno, tener buen carácter ayuda en la vejez, pero que la lana también, ¿eh? Porque te permite no deberle nada a nadie, ni haber engañado, y eso da paz al final. Ah, claro. Incluso cita a Sófocles, el poeta, que decía que la vejez lo liberó de la tiranía del sexo, como escapar de un amo loco, dice. Y justo ahí, hablando de pagar deudas, Céfalo suelta, casi sin querer, la primera definición de justicia: ¿Qué es? decir la verdad y devolver lo que uno debe. Suena, pues, bastante de sentido común, ¿no? La primera vista, sí. Pero ahí entra Sócrates, como siempre, con la pregunta incómoda. Oye, ¿y si un amigo te prestó un arma, pero ahora se volvió loco, sería justo devolvérsela sabiendo que puede hacerse daño o dañar a otros? Pues no, claro que no. Exacto. Entonces, esa definición tan simple, como que no aplica siempre. Se cae. Y ahí entra Polemarco, el hijo de Céfalo. Él trae otra idea, de un poeta, Simónides. Justicia es hacerle bien a los amigos y mal a los enemigos. Eso sí me suena más a la Grecia antigua. Sí, totalmente. Era la moral tradicional, la del héroe, ¿no? La que ves en Homero. Pero aquí Platón, a través de Sócrates, dice, a ver, espérate. ¿Hacerle mal a alguien lo hace mejor persona? ¿Lo hace más justo? Pues no parece lógico. No, Sócrates argumenta que la justicia, como la medicina o cualquier arte, busca mejorar aquello sobre lo que actúa, no empeorarlo. ¿Cómo va a consistir la justicia en hacer daño? Pues no. Y cuando parece que se van a quedar ahí discutiendo, ¡pum!, llega Trasímaco. Me lo imagino entrando súper enojado. Sí, la descripción es genial. Trasímaco está harto de tanta cortesía y de que Sócrates nomás pregunte y no responda. Les dice que dejen de hacerse tontos y exige una respuesta. Y entonces suelta su tesis. Brutal. La justicia es simplemente lo que le conviene al más fuerte, o sea, al que gobierna. Órale. El que tiene el poder pone las reglas a su favor, y a eso le llama justicia. Exacto. Las leyes las hacen los gobernantes para su propio beneficio, y obedecerlas es ser justo. Híjole, eso suena terriblemente actual, ¿no crees? Casi parece describir cómo funcionan muchas cosas. Definitivamente, tiene ese toque cínico o realista si quieres. Pero Sócrates no se queda callado. Usa sus analogías. El médico de verdad busca curar al enfermo, no ganar más dinero a sus costillas. El buen piloto busca salvar el barco y la tripulación, no su pellejo. Ah, claro, el arte de gobernar. Exacto. El verdadero gobernante, si practica bien su arte, debería buscar el bien de los gobernados, no el suyo propio. Aunque fíjate, Sócrates sí admite algo interesante, ¿Qué cosa? que quizá los buenos de verdad no quieran gobernar por ambición, y que entonces habría que, pues, pagarles, con dinero, con honores o con el castigo de que si no gobiernan ellos, los va a gobernar alguien peor. Vaya. O sea, gobernar como un mal necesario, para el bueno. Algo así. Y también le da la vuelta a Trasímaco, mostrando que la injusticia, al final, crea caos, división. Hasta una banda de ladrones necesita un mínimo de justicia entre ellos para poder robar. Una ciudad injusta es débil. Un individuo injusto tiene el alma hecha pedazos. Al final Trasímaco como que se rinde, se sonroja, dice Platón, aunque no lo convencen del todo. Pero no acaba ahí, ¿verdad? Entran los hermanos de Platón, Glaucon y Adimanto. Así es, le dicen,
Ok, Sócrates, callaste a Trasímaco, pero no nos has convencido de que ser justo sea bueno por sí mismo, aunque nadie te vea, aunque sufras por serlo. Y ahí es donde entra el famoso anillo de Giges. El anillo de invisibilidad. Justo, un pastor encuentra un anillo que lo hace invisible, y Glaucon pregunta, ¿habría alguien tan pero tan justo que no usaría ese poder para su beneficio, para robar, matar, seducir sin que nadie se entere? La respuesta que sugiere es pesimista. Sí, que nadie se resistiría. Que la gente es justa solo por miedo al castigo, o para quedar bien, por la reputación. Y le piden a Sócrates el reto máximo. Demuestra que es mejor ser justo aunque te torturen y te desprecien, que ser injusto aunque te alaben y te vaya de maravilla. ¡Qué paquetazo! Es el meollo de la República, y la estrategia de Sócrates es, bueno, es genial, pero larga. Dice, como no vemos bien de cerca, vamos a intentar leer la justicia en letras grandes, en la ciudad, y ya luego vemos si la encontramos en el individuo. Y ahí empieza a diseñar su ciudad ideal. Que nace de la necesidad, ¿no? Nadie se basta solo. Exacto. Necesitamos agricultores, constructores, tejedores. Y la clave es la especialización. Cada quien hace aquello para lo que es bueno por naturaleza. Primero describe una ciudad muy básica, como muy austera. Sí, la ciudad sana, casi vegetariana. Pero Glaucon dice, no inventes, parece una ciudad de cerdos. Quiere lujos, perfumes, manjares, arte. Y Sócrates dice, órale, va, pero advierte. Esta ciudad más lujosa, afiebrada, necesitará más territorio, más cosas, y eso lleva a la guerra. Y si hay guerra, se necesitan guerreros. Los guardianes. ¿Cómo tienen que ser? Guardianes de buena raza, bravos con los enemigos, pero nobles y amables con los ciudadanos. Necesitan carácter fuerte, coraje, lo que llama timoides, pero también, y esto es clave, una naturaleza filosófica. Filosófica. ¿Para qué? Para saber distinguir al amigo del enemigo. Tienen que amar el conocimiento, la sabiduría, para no ser brutos nomás. Y su educación es crucial. No solo físico. Importantísima. Gimnasia para el cuerpo, claro, pero sobre todo, música para el alma. Y música en un sentido súper amplio. Poesía, mitos, armonía, ritmo. Pero con censura estricta, ¿eh? Nada de contar historias donde los dioses se portan mal o los héroes son llorones. Todo debe formar el carácter virtuoso desde niños. Y aquí vienen las ideas, más polémicas, sobre cómo deben vivir estos guardianes y los gobernantes. La comunidad de bienes. ¿Sí? Para que no se corrompan por el interés personal, los guardianes no deben tener propiedad privada más allá de lo básico. Viven juntos, mantenidos por la ciudad, como, no sé, una orden militar o monástica. Solo aplica a la élite, ojo, no a los productores. Pero todavía más radical. Nada de familia tradicional para ellos. Comunidad de mujeres e hijos. ¿Cómo se justifica eso? Es quizá lo más chocante. La idea es lograr la unidad máxima del Estado. Si no hay familias privadas, no hay lealtades encontradas. Todos los adultos de una generación serían como padres y madres de todos los niños de la siguiente. ¿Y los matrimonios? Arreglados por el Estado, temporales, con sorteos, que Platón sugiere que estarían amañados para que se reproduzcan los mejores. Los bebés se separarían de las madres al nacer y se criarían en común, sin saber quiénes son sus padres biológicos. La meta, que la ciudad funcione como una sola gran familia. Platón sabía que esto iba a sonar, tremendo. Para que la gente acepte esta estructura tan rígida, con clases sociales, propone lo que llama una mentira noble o mito necesario. El mito de los metales. Se les contaría a todos que, aunque son hermanos nacidos de la tierra, los dioses pusieron distintos metales en sus almas. Oro en los gobernantes, aptos para la razón, plata en los guardianes auxiliares, aptos para el coraje, y bronce o hierro en los campesinos y artesanos, aptos para los trabajos y los apetitos controlados. ¿Y esto para qué? Para que cada quien acepte su lugar y su función en la sociedad como algo natural, divino, por el bien del conjunto. ¿Pero se podía cambiar de clase? En teoría sí. Si un hijo de artesanos nacía con oro, debía subir a la clase gobernante.
Y si un hijo de gobernantes nacía con bronce, debía bajar. La aptitud natural, no la sangre, debía decidir. Pero claro, la base es un mito, una ficción útil para la armonía social. Y todo esto nos prepara para la idea cumbre, la que él mismo llama la ola más grande. Los filósofos deben gobernar. El famoso filósofo rey. La frase es contundente. Mientras los filósofos no sean reyes o los reyes no se pongan a filosofar en serio, no habrá fin para los males de las ciudades ni para la humanidad. Pero, a ver, ¿por qué un filósofo? ¿No es la imagen que tenemos de un líder de acción? Es que Platón argumenta que solo el filósofo ama la verdad por sí misma. No le interesan las opiniones cambiantes, las apariencias. Busca conocer las esencias eternas, las formas o ideas, la justicia en sí, la belleza en sí, y sobre todo aspira a conocer la idea del bien, que es como el sol del mundo inteligible, la fuente de todo lo real y verdadero. Ahí es donde entra la alegoría de la caverna, ¿verdad? Para explicar esta diferencia entre el mundo sensible y el inteligible. Exactamente. Es una metáfora poderosísima. Imagina prisioneros atados en una cueva desde niños. Solo ven sombras en la pared y creen que eso es el mundo real. ¡Qué imagen! Si a uno lo liberan y lo obligan a salir, la luz del sol, la verdad, el bien, primero lo deslumbra, le duele. Le cuesta trabajo ver las cosas como son. ¿Y una vez que se acostumbra? ¿Una vez que ve la verdad? Tiene que regresar. Es su deber moral. Bajar de nuevo a la cueva a intentar liberar a los demás, aunque se burlen de él, lo llamen loco o hasta quieran matarlo por quitarle sus ilusiones. Gobernar no es un premio para el filósofo, es una carga, un deber. Para formar a estos filósofos gobernantes se necesita una educación especialísima. Larguísima y súper abstracta. Seleccionan a los mejores desde niños, luego años y años estudiando matemáticas, aritmética, geometría, astronomía, armonía, pero no por su utilidad práctica, sino porque enseñan a pensar en abstracto, a elevar la mente del mundo sensible a las formas. ¿Y cuál es la cima de esa educación? La dialéctica, el arte de discutir filosóficamente, de usar solo la razón, sin imágenes, para entender la esencia de las cosas y llegar finalmente a la idea del bien. Un proceso que puede durar hasta los 50 años. 50 años. Es impresionante. Y Platón mismo dice que estos filósofos preferirían quedarse contemplando que meterse en política. Claro, ya vieron la luz. ¿Quién querría volver a las sombras? Pero la ciudad que los formó les exige cumplir. No los educamos solo para ustedes, sino para la ciudad. La mejor ciudad, dice Platón, es aquella donde los que gobiernan son los que menos ganas tienen de hacerlo. Bueno, y además de su ciudad ideal, Platón critica duro los gobiernos que sí existen. Los ve como en una especie de caída, ¿no? Sí, hace un análisis muy agudo de la degeneración de los regímenes. Empieza con la timocracia, el gobierno del honor, tipo Esparta. Luego, cuando el dinero se vuelve más importante, viene la oligarquía, el gobierno de los ricos, que divide la ciudad. Y de la lucha ricos-pobres surge la democracia. ¿Qué piensa de ella? Pues, no muy bien. La ve como un sistema lleno de libertad, sí, pero caótico, anárquico, placentero y vario. Cada quien hace lo que quiere. El hombre democrático vive al día sin un principio rector. Para Platón, es demasiada libertad sin guía. ¿Y ese exceso de libertad a dónde lleva? A lo peor, la tiranía. El deseo sin freno de libertad en la democracia, dice, hace que la gente busque un líder fuerte que ponga orden, un protector. Pero este protector se aprovecha, elimina a sus rivales y se convierte en tirano. Y el tirano es el más infeliz de todos, esclavo de sus pasiones, rodeado de miedo. La crítica no para ahí. También se va contra el arte, ¿verdad? Sobre todo la poesía. Sí, es otro de los puntos que más polémica generan. Dice que el arte que imita, como la pintura o la poesía dramática, es una copia de una copia. Está la idea, la cama ideal, luego la cama que hace el carpintero, copia de la idea, y luego el cuadro de la cama, copia de la copia. O sea, está lejísimos de la verdad. Y además dice que nos afecta negativamente. Exacto.
que apela a la parte irracional del alma, a las emociones, que nos hace compadecer o admirar a personajes que se comportan mal, y eso debilita nuestro propio autocontrol. Critica a Homero por mostrar dioses y héroes con fallas muy humanas, y dice que los poetas en realidad no saben de lo que hablan. Guerra, política, solo crean ilusiones bonitas. ¿Y qué propone hacer con ellos? Pues expulsar a la mayoría de la ciudad ideal. Solo dejaría los himnos a los dioses y las alabanzas a los hombres buenos. Aunque, fíjate qué curioso, deja una rendija abierta. Si la poesía puede defenderse y demostrar que es útil, además de placentera, está dispuesto a escucharla. Ya casi al final, después de definir la justicia en el individuo como esa armonía interna con la razón al mando, Platón se mete con la pregunta del millón. ¿Qué pasa después de morir? ¿Somos inmortales? Y argumenta que sí. Su razonamiento es más o menos así. Cada cosa tiene un mal que la destruye. La enfermedad al cuerpo, el óxido al hierro. El mal propio del alma es la injusticia, la ignorancia, los vicios. Pero vemos que la injusticia no mata al alma, ¿no? A veces hasta parece darle más vida, aunque sea una vida torcida. Cierto. Entonces, si su propio mal no la destruye, menos la va a destruir un mal ajeno, como la muerte del cuerpo. Conclusión, el alma tiene que ser inmortal. Y para ilustrar esto, nos cuenta el último gran mito del libro, el mito de Es un cierre espectacular. Es un soldado que muere, va al más allá y revive para contar lo que vio. Describe cómo las almas son juzgadas. 1000 años de premios o castigos según lo que hicieron en vida. Los tiranos y los muy malos reciben castigos terribles, eternos. ¿Y después del juicio? Viene lo más importante, la elección de la siguiente vida. Las almas llegan a un lugar cósmico ante las parcas, las diosas del destino, y les ponen delante un montón de patrones de vida. Vidas de reyes, de artesanos, de tiranos, de animales. ¿Y tienen que elegir? Tienen que elegir cuál será su próxima encarnación. El orden para elegir se sortea, pero la elección en sí es libre. La culpa es del que elige. El dios es inocente, dice el mito. La virtud no tiene dueño, depende de cuánto la valores. ¿Y las elecciones que cuenta son para pensar? Muchísimo. El que elige primero a veces se va por lo más llamativo, como una gran tiranía, y luego se da cuenta del horror que eligió. Los que vienen del cielo, que fueron buenos sin pensar, a veces eligen mal porque no conocen el sufrimiento. Los que vienen de la tierra, que han sufrido, suelen ser más prudentes. Y luego están los héroes. Odiseo, harto de problemas, elige la vida sencilla y anónima de un hombre cualquiera. ¿Cuál es el mensaje final entonces? Pues la enorme responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia vida y carácter. Que la filosofía, el conocimiento del bien, es vital para elegir bien, para tener una vida justa, y que al final la justicia sí tiene recompensa, tanto aquí como en la eternidad. Vaya recorrido, desde buscar qué es la justicia, hasta diseñar una ciudad ideal con sus cosas muy raras, poner al filósofo al mando, criticar gobiernos, arte, y terminar con el destino del alma es muchísimo. Lo fascinante aquí es cómo estas preguntas de Platón, aunque sus respuestas nos parezcan a veces extremas o hasta inaceptables hoy, la censura, quitar la familia, la mentira útil, nos siguen retando. ¿Qué es una sociedad justa? ¿Cuánta libertad sacrificamos por el orden? ¿Quién debe gobernar? ¿Importa el conocimiento para vivir bien? Siguen abiertas, ¿no? Totalmente. Y quizá para quedarnos pensando, Platón insiste muchísimo en la armonía interna, ¿no? La razón controlando las pasiones. En nuestro mundo de hoy, tan lleno de ruido, de distracciones, de jalar para todos lados, ¿cómo le hacemos para cultivar esa ciudad interior ordenada? ¿Tenemos otras herramientas, más allá de las que propuso Platón, para buscar esa armonía personal que él veía tan, pero tan clave?